Hola, ¿cómo están? Este es el tercer y último video sobre el capítulo 2 de Calibán y la bruja de Silvia Federici. En el video anterior estuvimos viendo cómo el salario masculino, al convertirse en el único salario posible, se convierte también en un elemento de subordinación de las mujeres que dependen de este salario, y esto es a grandes rasgos lo que constituye lo que Silvia Federici llama patriarcado del salario. Dentro de este patriarcado del salario, la familia entonces cobra sus connotaciones actuales porque está relegada al ámbito del hogar y funciona como un complemento invisible del mercado, porque es el lugar donde el trabajador obtiene descanso, comida, vestimenta y todo lo que compone su fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, el hombre pasa a ser el representante del Estado que somete a las clases inferiores, es decir, mujer e hijes. Y también la familia, dentro de este ámbito privado del hogar, se transforma en el ámbito por excelencia de apropiación y ocultamiento del trabajo de las mujeres. Dentro de la familia burguesa crece este ideal de el ama de casa a tiempo completo que solo está abocada a las tareas del hogar y que no puede realizar ni participar de las actividades económicas o legales de la familia. Pero este ideal la familia trabajadora lo va a alcanzar recién a mediados del siglo XIX. Entre el siglo XVI y XVII, un tercio de la población trabajadora no se reprodujo y cada vez había más niños en la órbita de la asistencia pública. Como ser mujer o ser hombre implicaba realidades diferentes y formas de habitar el mundo diferentes, es decir, el hombre, por más pobre que fuera, siempre podía beneficiarse del trabajo de las mujeres o pagarle a una prostituta para que realizara las tareas de reproducción, cosa que estaba pasando mucho. Pero la criminalización de la prostitución también le dio a los hombres mucho poder. Bastaba solo la declaración de un hombre diciendo que una mujer había sido prostituta o había cedido a sus derechos para destruir a una mujer justo en el momento en que crecía la idea de que el honor, es decir, la virginidad, era lo único que una mujer podía ofrecer. O sea, acá también aparece esta idea de que las mujeres no podemos gozar de nuestra sexualidad. Hay una redefinición del espacio público, porque una mujer sola en la calle ahora corría el riesgo de ser atacada sexualmente o de ser ridiculizada. En el video anterior habíamos hablado de cómo se define la esfera pública como el ámbito masculino y la esfera privada como el ámbito femenino. Sin embargo, esta era una esfera privada sin privacidad, porque se alentaba a las mujeres a sentarse en las puertas de su casa, a pararse cerca de las ventanas, es decir, a estar siempre disponibles para ser vigiladas. También se les empieza a prohibir visitar a su familia o a sus amigas una vez que se habían casado, es decir, de vuelta a esto que hablábamos en el video anterior de las conductas de las mujeres bajo sospecha. Todo lo que es el aparato ideológico también empieza a participar de esto, tanto la literatura culta como la literatura popular empieza a discutir sobre las virtudes y los defectos de las mujeres, se empieza a representar a las mujeres como seres irracionales, emocionales, lujuriosas, despilfarradoras. Y en esto estaban todos de acuerdo. Acá no había diferencia ni religiosa, ni política, ni económicas, ni de ningún tipo. Las mujeres eran seres inferiores y había que someterlas al dominio de los hombres, es decir, la cofradía de los varones intacta hasta el día de hoy. Entre escritores y dramaturgos crece el personaje de la esposa gruñona, que junto con la prostituta y la bruja pasa a ser uno de los villanos principales de sus historias. De hecho, empiezan a aparecer imágenes de esposas montadas arriba de sus maridos, pegándoles latigazos. Aparece el personaje de la esposa gruñona, cuya lengua es un vehículo de demandas y reproches, casi como la publicidad de Marcos y Claudia del Banco Galicia. Y el castigo para esta mujer desobediente, esto formaba parte de una temática que se llamaba la batalla de los pantalones, pero este castigo era real. Se le ponía a la mujer una especie de jaula que funcionaba como un bozal en la cabeza, de la que salía una correa para que su marido la pudiera pasear así por las calles, sí, como un perro.
y mientras tanto se instaura la pena de muerte para las adúlteras, pero no para los adúlteros. Grandes plumas participaron de esto. Otra vez Shakespeare, que en 1593 publica La fierecilla domada. Ya la palabra fierecilla lo dice todo. El argumento es sobre una mujer muy inteligente y muy independiente que no quería casarse hasta que su papá la obliga, porque si ella no se casa, tampoco se va a poder casar su hermana menor. Entonces esta mujer es sometida a violencia psicológica de todo tipo por parte de su marido hasta que al final de la obra se la premia como la más dócil de las 3 mujeres que participaban de esta historia. Insisto en Shakespeare porque Shakespeare es una figura central del canon literario occidental, para que pensemos un poco cómo a veces la valoración cultural no depende tanto de valores de la cultura, sino de otros tipos de valores. O sea, por supuesto que Shakespeare fue un escritor absolutamente extraordinario, pero también es cierto que fue totalmente funcional a un proyecto de dominación y que, por ejemplo, otra pluma excepcional, como quien escribió Lazarillo de Tormes, novela de la que estuvimos hablando en el video anterior, tuvo que permanecer en el anonimato hasta el día de hoy por ir en contra de este proyecto de dominación. Entonces, esta denigración cultural de la mujer formó parte de la propaganda de la campaña de terrorismo de Estado implementada mediante la Casa de Brujas para apropiarse del trabajo y de los cuerpos de las mujeres. Y para esto, las mujeres fueron sometidas a prácticas atroces y humillantes que dañaron tan profundamente la psiquis de las mujeres que hay opciones de vida que directamente desaparecieron del universo de posibilidades de las mujeres hasta el día de hoy. Es decir, con la Casa de Brujas se destruyó todo un ámbito de saber femenino, una forma de relacionarse, una forma de habitar el mundo. Dice Silvia Federici que a fines del siglo XVII las mujeres fueron derrotadas y esto permitió en el siglo XVIII la implementación del nuevo modelo de femineidad, de la esposa casta, asexuada, silenciosa, siempre abocada a sus tareas, moralmente mejor que los hombres y capaz incluso de ejercer sobre ellos una influencia positiva. Esta irracionalidad que antes había un consenso en que había que someter de las mujeres, ahora esta irracionalidad femenina es bienvenida. Pensemos, por ejemplo, en todas las operaciones que se hicieron sobre lo que se llama el instinto materno. Resulta que las mujeres, si estamos embarazadas, no importa si tener hijos formaba parte de nuestro proyecto de vida o si fuimos violadas y quedamos embarazadas, resulta que se nos exige una felicidad incondicional y un amor completamente instintivo por este bebé. Y si esto no nos pasa, las que estamos mal somos nosotras y nadie más que nosotras. Es decir, cómo se opera sobre esta supuesta irracionalidad femenina. Al mismo tiempo, el salario se redefine como un instrumento que regula el trabajo asalariado y el trabajo no asalariado, no solo de las mujeres, sino también de los esclavos nativos y negros en América, porque sus productos, algodón, té, tabaco, etcétera, empiezan a ser vendidos en el mercado europeo como producción barata. Es decir, que el trabajo no asalariado pasa a ser la contracara invisible y dependiente del trabajo asalariado. Uno no funciona sin el otro. El capitalismo necesita el combo completo para poder funcionar. Y de hecho, la única forma que tenían los trabajadores y las trabajadoras europeos para acceder al nuevo mundo era mediante un castigo, ya sea por deudas o castigo por indisciplina religiosa, política o de cualquier tipo. Era la única forma en que iban como trabajadores al nuevo mundo, justo en el momento en que América empezaba a aparecer como este lugar idílico en el que era posible una sociedad en libertad y sin amos. Es decir, se empieza a construir un relato de América como el lugar en el que eran posibles los ideales de las luchas antifeudales, pero para enmascarar toda esta realidad de penuria y de tragedia que significó la conquista en América. Por otra parte, los peores enemigos de la clase trabajadora europea fueron quienes formaron las filas de los conquistadores en América.
y el oro y la plata que ayudaron a extraer sirvieron para pagarle a mercenarios que desactivaron las luchas campesinas y proletarias en Europa. Así funciona la globalización, retroalimenta la explotación de un lugar a otro y por eso, dice Silvia Federici, es que el capitalismo siempre está generando inmigrantes, refugiados, criminales, gente al margen. Bien, justo a mediados del siglo XVII, estos ideales de las luchas antifeudales de alguna manera empiezan a hacerse realidad porque los trabajadores blancos, los trabajadores nativos y los trabajadores negros empiezan a formar alianzas. Pero entonces ahí es cuando aparece la frontera racial. Entonces, este racismo legislado lo que hizo fue acabar con todos estos lazos de solidaridad entre trabajadores. Incluso hubo familias interraciales, pero a partir de este momento empezaron a ser criminalizadas y para esto hubo toda una campaña en contra de los negros y las negras que ahora parecían como una amenaza con poderes sobrenaturales que ejercían sobre todo a través de la brujería y de la sexualidad. Por lo tanto, la palabra blanco pasó a ser un indicador de privilegios sociales y también un indicador de virtud moral, mientras que la palabra negro pasó a ser un sinónimo de esclavo. Es decir, que en el momento en que la caza de brujas empezaba a desaparecer en Europa, reaparece en América, pero con brujas y demonios negros. En el Caribe es donde más se dieron estas alianzas interraciales entre mujeres porque compartían su sabiduría para controlar la reproducción y también para combatir la misoginia, porque la legislación colonial seguía siendo patriarcal, a pesar de que hubo mujeres blancas que empezaron a ser dueñas de esclavos, de todas maneras eran propiedad de su marido, y para esto tuvieron mucho que ver los jesuitas, que empezaron a enseñar que las mujeres eran propiedad de su marido, que el hombre mandaba sobre la mujer, y veían en el excesivo amor de las poblaciones nativas a sus hijos e hijas el principal obstáculo para la cristianización, entonces empezaron a convencerles de aplicar castigos físicos. Pero las mujeres, sobre todo en el Caribe, como plantaban alimentos en las tierras que les daban y los empezaron a vender, empezaron a formar una autonomía y empezaron a forjar una nueva identidad femenina que creía que los medios de producción y la producción de alimentos debían estar en manos de mujeres y esto tenía que funcionar mediante redes solidarias de mujeres en las que además el conocimiento se transmitiera mediante generaciones, a través de las generaciones. Y esta es una idea que el feminismo retoma, sobre todo a través del ecofeminismo, el feminismo indígena y el feminismo postcolonial en la actualidad. En conclusión, entonces, si bien el capitalismo extrajo mucha ganancia de la diferenciación entre el trabajo industrial y el trabajo agrícola, la mayor ganancia, dice Silvia Federici, la extrajo de la diferenciación entre el trabajo femenino y el trabajo masculino. Y los hombres fueron cómplices de esto porque intentaron mantener su poder sojuzgando a mujeres, niñas y poblaciones coloniales, pero lo pagaron con la alienación y la pérdida de sus poderes individuales y colectivos, porque como bien lo sabemos las mujeres, con el patriarcado perdemos todes. Bueno, hemos finalizado con el capítulo 2 de Calibán y la Bruja de Silvia Federici. Nos reencontramos en los videos sobre el capítulo 3. Yo soy Luciana Martín, esto es Psychorax, Literaturas Feministas. Así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, al que también pueden suscribirse. Nos vemos.